En este canal haremos todos los videos que sean necesarios y hablaremos todas las veces que sean necesarias hasta que quede clara la idea, hasta que se entienda la idea, hasta que uno recuerde esta idea tan importante de que a la derecha, al pensamiento de derecha, a la ideología de derecha, lo único que se le puede hacer es vomitarla. Sigue siendo increíble que en esta etapa de la historia de la humanidad la derecha siga tan arraigada en los pueblos del mundo. Hemos hecho un video platicando de por qué el mundo no cambia, y es precisamente por este pensamiento de derecha, este pensamiento conservador, este pensamiento tradicionalista, este pensamiento tan arcaico, sigue generando tanta fuerza política, tanta fuerza social en todo el país, en todo el mundo, en todos los países y en todo el mundo. Es lógico, o sea, sí es increíble porque tan avanzada está la historia del ser humano y que aún sigamos arrastrando este lastre ideológico y de pensamiento, pero también no es tan increíble sabiendo pues todos los procesos políticos e históricos y contextualizarlos en la realidad y en el presente. En México es muy complejo que exista un pensamiento más progresista, más renovador, más de izquierda, más humano, porque todo el pueblo mexicano, la mayor parte del pueblo mexicano, o una gran parte del pueblo mexicano es tradicionalista y es católica. A partir de ahí se derivan muchos otros pensamientos y otras posiciones y otras creencias religiosas que, aunque no se consideren parte de, o mejor dicho, que se consideran parte del catolicismo, pero pues ya de una fase más protestantista, ¿no? Algo más, podría decirse liberal, entre comillas, porque al seguir siendo parte de una religión, sigue uno siendo de pensamiento dogmático, de pensamiento más cerrado, ¿no? Por todas estas tendencias de creencia de un ser creador y que tenemos que basar nuestras formas de actuar, nuestras formas de ser ante lo que quien interpreta las palabras de este supuesto creador nos dicen que es lo correcto y que así debe de ser. Recordemos que el pensamiento de derecha es eso, la poca flexibilización de las ideas, el pensamiento cerrado, unas creencias, unos prejuicios y unos juicios pequeños, limitados, que no nos hacen ver más allá de lo que existe, de lo que vemos, y pensar que todo lo que percibimos tiene que ser de cierta forma y no puede ser esto cambiado, no puede ser variado, no puede ser de diferentes formas. Por eso el capitalismo se alió muy bien o encontró muy bien o cobijo en el pensamiento conservador de derecha. Porque el pensamiento de derecha mantiene esta jerarquización de la sociedad, mantiene esta idea de verticalización, de que tiene que haber alguien arriba de otro y este otro tiene que tener a alguien más arriba que lo controle, que siempre va a haber alguien más arriba de todos los demás, porque según para ellos este es el orden correcto, es el orden real y es el orden normal de las sociedades, y no es así. En México existen grupos completamente de derecha y de ultraderecha y abiertamente lo dicen. Sin embargo, como en el pensamiento de izquierda, también están peleados con su ala política. Para que las sociedades funcionen, tiene que haber cierta libertad a las formas de actuar. Para que las sociedades modernas sigan funcionando de manera correcta, pues tiene que haber cierta engaño, cierto dejo de creencia de que es uno libre,
para no sentirse tan agobiado y al final decir basta, a la chingada, no quiero esto, y completamente destruirlo, tirarlo, renovarlo. Las revoluciones se dieron a raíz de pensamientos absolutistas, de comportamientos absolutistas, de gobernantes sobre sus gobernados, porque los trataban más como esclavos, los trataban más como basura, aunque ahora es igual, pero se tiene esa idea errónea de que somos libres. Por eso sigue habiendo gente creyendo que de verdad el capitalismo es el mejor modo de producción, y se siguen sintiendo y creyendo que son libres, y se siguen creyendo y sintiendo que son ricos, y se siguen creyendo y sintiendo que tienen capital cuando no es así. Y entonces tanto el capitalismo como el pensamiento conservador, como el pensamiento de derecha, han hecho una buena mancuerna para mantener este estatus. Y les decía, las izquierdas sociales, las derechas sociales, los grupos de derecha, los grupos de ultraderecha realmente sociales, o sea, del pueblo, están enojadas con estos grupos políticos porque no llevan al extremo las políticas de derecha que deberían de existir para ellos. Para ellos siguen actuando bajo una agenda que no existe. En su mente crean que piensan que los cambios sociales pertenecen a una agenda, ¿no? Es cierto que quienes están en el poder y quienes controlan el mundo van modificando las actitudes y las formas de vida de las personas de acuerdo a sus intereses políticos, pero volvemos a lo anterior, a la idea anterior, de que es para que se perciba que existe una cierta libertad, para que se perciba una cierta sensación de que uno puede controlar su vida y puede decidir su vida y hacer lo que quiera. O sea que no es correcto, pero así tienen que sentirlo, que percibirlo, porque si no, estallaríamos como sociedades. Y los grupos conservadores pues están enojados con eso porque sus grupos políticos, su derecha partidista, al igual que la izquierda partidista, pues son una caricatura de sus ideas, una caricatura de sus formas de ver la vida, y no son tan radicales como deberían de ser. Al igual que la izquierda, pues es fingir que se sigue cierto pensamiento y cierta ideología, pero a la hora de aplicarse de manera social y de manera política en las naciones, pues no es del todo real, ¿no? No se aplica y no se llevan las políticas como de verdad deberían de aplicarse o de ser. Por eso el gobierno que se encuentra ahora no es de izquierda. La izquierda partidista nunca será una izquierda de real, y quien está ahorita conserva mucho de lo tradicional, de lo cultural políticamente hablando, y muchos de sus fanáticos, muchos de sus seguidores pues siguen siendo estos mexicanos ultraconservadores, muchos de estos mexicanos que creen que hay una forma de ser, una forma de vivir única, y que esa es la normal y la correcta. Y lo único que hacen es que detestan a la oposición porque saben que son corruptos, que son rateros, y que han llevado a México a un precipicio, ¿no? Que han llevado a una crisis política que nos mantiene bajo a un sistema de desigualdad, de pobreza, de violencia. Eso lo entienden. Sin embargo, su pensamiento y sus comportamientos siguen siendo conservadores, y por mucho que se digan de izquierda o que apoyan a este gobierno, pues al final siguen teniendo un pensamiento tradicionalista, y por ello es que ellos serán, junto con la derecha tradicional que se habla y se dice abiertamente de derecha, quienes vuelvan a regresar al poder a estos grupos conservadores, a estos grupos intolerantes, a estos grupos violentos, a estos grupos
que no deberían ya de existir, pero que ahí están. Y regresarán más rabiosos, regresarán más rencorosos, regresarán con más odio, regresarán por volver a recuperar todo lo que perdieron en algún momento. Ahora fueron 6 años, no sabemos si los siguientes 6 años siga otra postura política, pero regresarán en algún punto. Y por eso es importante que la gente que de verdad es de izquierda, quienes nos consideramos de una izquierda real, digamos ocupando estos pequeños espacios, aunque nadie nos escuche, aunque nos ataquen, aunque nos digan todo lo que nos quieran decir. Tenemos que tener este compromiso social de seguir hablando, de seguir mostrando lo que es la verdadera cara de la derecha. A la derecha se le vomita. La derecha ya no es algo que podemos permitir. La derecha es toda esa forma de política que le roba los derechos a las personas, derechos individuales y colectivos a los seres humanos. Tenemos un atraso político de más de 500 años y todo es por culpa de este pensamiento conservador de derecha. La derecha solo es violenta. La derecha no tiene discurso político. La derecha lo único que hace es atacar, mentir, manipular, violentar, sobajar a los demás, crear burla, porque la derecha es racista, la derecha es supremacista, la derecha es clasista, xenófoba. Todos los pensamientos y las posturas realmente tan grotescas de las sociedades pues están reflejadas en la derecha. Por eso, banda, si tú crees que eres de izquierda porque apoyas a este gobierno, pero estás en contra del matrimonio igualitario, estás en contra del aborto, de la libre decisión y elección de las mujeres sobre su cuerpo, si estás en contra de los grupos minoritarios como los LGBTI, como los indígenas, como los neurodivergentes, si ocupas a estas comunidades, si ocupas a estas personas, si ocupas a estos grupos sociales como burla o hacerle burla a otra persona, si sigues teniendo comportamientos homófobos, si sigues teniendo un lenguaje machista, si sigues teniendo un lenguaje misógino y homófobo, pues déjame decirte que simplemente eres conservador. Y podríamos decirte que eres conservador de closet porque puedes decir que estás a favor políticamente de una postura de izquierda, pero sigue siendo tu pensamiento tradicionalista de derecha y conservador. Porque sigues esta temática de violencia, de creer que hay seres humanos de nivel bajo o de rango bajo, no económicamente, sino socialmente, que hay personas un escalón más abajo que tú, y por eso la burla, por eso el ataque, por eso el creer que ellos están mal y tú estás mal. No existe una agenda en la que tengan que instaurar el pensamiento LGBTI. Solo simplemente es el curso de una vida, de una sociedad que ya no está tolerando que se siga violentando, se sigan burlando, se sigan aprovechando de un discurso de odio, de un discurso violento contra otros grupos minoritarios. Hay gente que está levantando la voz y que va contra todo este sistema. Que el modo de producción capitalista se aproveche de estos gritos, de estas luchas, eso es cierto, eso ha sido históricamente cierto, pero son reales y se tienen que distinguir las luchas reales y auténticas del pueblo y se tienen que respetar, porque tiene que ser así, se tiene que transformar este mundo, esta sociedad, para que cambie, para que no sigamos bajo estas políticas de esclavismo, de servilismo, de autoritarismo, para que no sigamos en estas políticas de desigualdad social. Debemos de romper ya con ese pensamiento. Dejemos a un lado estas diferencias, porque todos vamos navegando en el mismo océano y lo único que podemos hacer es ayudarnos. Basta ya
al pensamiento de derecha, al pensamiento tradicionalista. Sigamos luchando, sigamos abriendo espacios para confrontar a este pensamiento, para negarlo y para mandarlo al carajo de una vez por todas. ¿Cuáles son algunos de los grupos de derecha que han existido y que siguen existiendo, algunos de ellos en los últimos 100 años en México? Grupos que fueron integrados a finales del siglo XIX y en las 3 primeras décadas del siglo XX son Acción de la Revolución Mexicana, Vanguardia Nacionalista Mexicana, Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, Partido Nacionalista Mexicano, Confederación Nacional de Partidos Independientes, Partido Revolucionario Anticomunista, Partido Revolucionario de Unificación Nacional, Partido Demócrata Mexicano, Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, Partido Nacional Cívico Femenino. En grupos empresariales e industriales, Asociación de Banqueros Mexicanos, Confederación Patronal de la República Mexicana o Coparmex, la CONCAMIN, Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCANACO, Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, CANACINTRA, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Comité Coordinador de la Iniciativa Privada, Comité Coordinador de Acción Ciudadana, Unión Social de Empresarios Mexicanos, Comité Mexicano de Hombres de Negocio, Consejo Coordinador Empresarial, Sembradores de la Amistad. Los grupos de la Iglesia o organizaciones auspiciadas directamente por la Iglesia Católica, y muchos de ellos se formaron desde 1995 y la mayoría todavía existen. Partido Católico Nacional, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, Damas Católicas, Asociación Nacional Católica de Padres de Familia, Acción Católica Mexicana, Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, Confederación Nacional de Estudiantes, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Grupo integrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, o los TECOS, Unión Nacional Sinarquista, Partido Fuerza Popular, Partido Unión Nacional, Partido Nacional Mexicanista, Partido Demócrata Mexicano, Falanges Tradicionalistas Mexicanas, Corporación de Estudiantes Mexicanos, Frente Universitario Anticomunista, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, Guardia Iberoamericana, Movimiento Familiar Cristiano, Confederación de Organizaciones Nacionales, Consejo Nacional de Laicos, El Verdadero Catolicismo. Asociaciones políticas o partidos vinculados a la derecha y que han permanecido o se han manifestado en participación desde 1929 y siguen existiendo: Partido Nacional Antirreeleccionista, Partido de Acción Nacional, Partido Demócrata Mexicano, Unión Nacional Sinarquista, Falanges Cristianas y Unión Nacional Opositora. Grupos que han aparecido en la actualidad, en los últimos 30 años, y que algunos siguen existiendo y algunos parecieron o creíamos que ya no existían, pero siguen ocultos ahí entre las sombras, pues siguen operando y siguen financiando y siguen recibiendo financiamiento. Son Provida, Yunque, Amiga, Moral, Alianza para la Moral, Alianza Fuerza de Opinión Pública, Unión Nacional de Padres de Familia, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, Asociación Nacional Cívica Femenina, Centro Cívico de Solidaridad, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Enlace en la Comunidad de Encuentro, Alianza Nacional para la Moral, Comisión Universitaria de Renovadora Orientación, Organizaciones Coordinadas para Mejorar los Medios de Comunicación a Favor de lo Mejor, Consejo Nacional Pro Difusión de los Valores Éticos y Sociales, Familia Mexicana, Testimonio y Esperanza, Movimiento Familiar Cristiano, Fundación Iberoamericana de Cultura, Familia Educadora en la Fe, Vida Humana, Centro de Estudios Sociales Anáhuac, y hay grupos internacionales que siguen trabajando aquí en México de fuerte presencia o idea católica y conservadora, como los Caballeros de Colón, los Caballeros de Malta, Familia Misionera, los Legionarios de Cristo, el Opus Dei y Human Life International. Estos son algunos de los grupitos famosos de derecha y que son financiados por empresarios, que son financiados por políticos, o que tienen tantos años como fuerzas políticas y sociales que ellos mismos ya generan sus propias ganancias, ya son autosustentables y se siguen, ellos mismos se
se financian, se financian, perdón, y pues también financian a otros grupos, ¿no? A otros grupos de derecha social y política, y que siguen cobrando más fuerza últimamente. Las redes sociales, principalmente Twitter, son los lugares en donde pueden leerse más todos estos discursos de odio por parte de estos grupos sociales. A la derecha se le vomita.